Tengo el Encantado. honor de estar en comunicación con el héroe de la patria, el general peruano Vladimiro López Trigoso. General, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Es un placer y una satisfacción conocerlo y verlo también por la pantalla. General, ¿qué nos puede decir de la guerra del Cenepa? Guerra acontecida hace 25 años, hace un cuarto de siglo, donde usted fue el comandante de las fuerzas peruanas. Mire, sobre el Cenepa, es la consecuencia de un largo periodo de conflictos con el país vecino del Ecuador. Venimos con ellos teniendo situaciones conflictivas desde hace casi 2 siglos. Ellos no reconocieron los territorios cuando tanto el Ecuador como Perú insurgen a la vida independiente. La última resolución del gobierno español en 1802, que decía que el territorio de Maynas volvía del virreinato de Nueva Granada al Perú, y que los territorios de Tumbes y Jaén, por voluntad de los pueblos, eligieron a Perú su pertenencia. Entonces, desde esos tiempos lejanos, el Ecuador nunca reconoció la propiedad de esos territorios de parte del Perú. Han venido todos estos tiempos, llegamos a un lamentable 1941, una situación ya bastante difícil y que derivó en un conflicto y que permitió la intervención de países garantes como Argentina, Brasil, Estados Unidos y Chile, que permitió también restaurar la paz y que conllevó a un protocolo por el cual se delimitó la frontera entre los dos países. Lamentablemente, este protocolo fue interrumpido en 1946. Así es, el protocolo de Río de Janeiro, con la intervención del capitán de navío Braz Díaz de Aguiar, de Brasil, quien trabajó durante 4 años o 5, si no me equivoco, en la delimitación de la frontera. Fue interrumpido en 1946 aproximadamente por el gobierno del Ecuador y quedaron troncos algunos espacios, uno de ellos en el ámbito de mi responsabilidad, en la cabecera del río Cenepa, con 78 kilómetros en los cuales no se pudieron poner los hitos, y algunos otros puntos, pero era el más importante. Después vino la intervención de Perú en Falso Paquich en 1978, lamentablemente también por la intromisión de la Fuerza Armada Ecuatoriana en la región de Comaylas, siempre cercana al Cenepa. En 1982, igual, oiga, permanentemente vivíamos nosotros en un estado de conflicto. Nuestros puestos avanzados no podían ser
abastecidos con nuestros helicópteros y no recibían, bueno, pues disparos de los puestos avanzados que tenía el Ecuador en la frontera. Así llegamos a 1994, un año difícil para mi comando, en el que tuvimos que afrontar esta situación difícil. El Perú venía desarrollando una situación grave de conflicto interno contra Sendero Luminoso, que casi había copado todo el territorio del Perú, más el movimiento Tupac Amaru, que había pues convulsionado el país. Vivíamos situaciones dramáticas, difíciles, y la Fuerza Armada del Perú tuvo que afrontar esa situación por espacio aproximado de casi 15 años. Esta situación parece que fue aprovechada por el Ecuador para hacer una intromisión en territorio del Alto Cenepa. Y bueno, pues me tocó vivir una situación difícil en mi comando. Tenía responsabilidades del frente interno y tenía responsabilidades del frente externo y teníamos que afrontarlo. Tuvimos varias reuniones con los diferentes comandos a nivel batallón, a nivel de gran división, antes de llegar, y también a nivel comando conjunto, con la parte ecuatoriana, a fin de solucionar en forma pacífica esta situación. No fue posible. En la última reunión que tuve con el comando de mi par ecuatoriano, yo llevé una caja de pisco Biondi, un pisco muy delicioso. El pisco es un licor de bandera de Perú. Así es. Y obsequié al coronel Grijalva media caja de pisco para él y media caja degustamos con nuestros pares ecuatorianos. El resultado fue una cosa para mí muy inesperada. Alguien que se entusiasmó con el licor quiso hablar conmigo. Entonces me dijo, mira usted, hoy o nunca tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es ese tener que hacer? Me dio a entender que la Fuerza Armada Ecuatoriana se había preparado con muchísima anticipación, tanto en fuerzas del aire, tierra y mar. Y quería aprovechar una situación difícil para Perú. Me decía él que sabía que todos ellos estaban compenetrados, la parte política, la parte militar, etcétera, que el país, el Perú, había vivido pues una situación muy difícil en la parte económica, una inflación muy grande, histórica a nivel mundial. Éramos un paria en el mundo. Entonces, nuestra situación económica era sumamente grave. Pero entonces el presidente Fujimori tomó las medidas correctivas correspondientes
y el país empezó a recuperarse. Y estábamos manejando mejor la situación. General, ¿cómo analiza que el Sendero. presidente Fujimori haya ido a la zona de conflicto? ¿Cómo? ¿Cómo interpreta que Fujimori haya ido a la zona del conflicto? Pero permítame, aquí termino esta parte que le estaba contando. Entonces, él me decía, esa situación económica grave de la que estaba saliendo Perú, más el manejo que estábamos haciendo nosotros contra Sendero y el MRTA, permitían que el país vuelva a una situación de crecimiento y de paz que no le convenía al Ecuador. Entonces, este año 90, el fines del 94, más las cosas que habíamos hecho nosotros a nuestro nivel, no le convenía a ellos y pues tenían que hacernos a como de lugar una situación que lamentablemente derivó en la guerra del Alto Cenepa. Sí, ¿cómo interpreta que Fujimori haya ido a la zona de conflicto? El presidente Fujimori al principio yo no tenía mucho acceso directo a él. Mi acceso y mi conducto regular era el comando conjunto con el general Hermosa. Tuvimos una reunión, 2 reuniones a nivel alto mando con el presidente, en las que se tomaron ya las medidas respectivas, porque se veía venir el conflicto. En cuanto a la presencia del presidente Fujimori en Alto Cenepa, yo lo considero pues una situación altamente positiva. Él es un civil, no obstante que era un deportista y un hombre acostumbrado seguramente a situaciones difíciles, ingresó hasta cierta parte del Alto Cenepa hasta la Hiela, llamábamos nosotros. Era zona de combate, un terreno sumamente difícil por las lluvias, el barro, los hongos, los mosquitos, amén de muchas cosas y muchos factores negativos. Positiva la presencia del presidente. ¿No podía peligrar la vida del presidente al estar en la Sin zona de duda, conflicto? sin duda, era zona de combate. Era el Ecuador o las fuerzas ecuatorianas cuando abandonaban la parte que a los que habían avanzado y que abandonaban bajo nuestra presión, dejaban muchas minas, eran campos minados, pero como si fuera pues maíz para las gallinas. Entonces, empezando por las minas, más esa zona de combate estaba al alcance de la artillería ecuatoriana, de la aviación ecuatoriana, bueno, pues de sus helicópteros que estaban muy bien equipados y armados. ¿Qué significó la guerra del Cenepa en su vida? Esa última parte, por favor. ¿Qué significó el estar en una guerra? ¿Qué significó para usted protagonizar la guerra del Cenepa? Fue un honor, en principio. El soldado se prepara para defender a su país. Y desde luego, si llegan circunstancias como estas,
Es un honor defender a su país. Y tengo que reconocer que no obstante nuestras grandes vicisitudes y factores en contra, porque la Fuerza Armada peruana estaba conduciendo una guerra no convencional durante 15 años, que es totalmente diferente a una guerra convencional. Veníamos combatiendo esta situación, oficiales, técnicos, suboficiales y tropas, y de la noche a la mañana esta fuerza tuvo que afrontar otra nueva situación totalmente diferente, con grandes problemas, es cierto, una guerra convencional. Pero qué bien, cómo no sentirnos honrados de pertenecer a un ejército así y a su gente, a su pueblo, que dio lo mejor en la defensa de su país. Muchísimas gracias, general, muy amable. Que viva el Perú. Mi querido amigo, gracias por su entrevista. Queremos mucho al pueblo argentino. San Martín, Roque Sáenz Peña, Necochea y otros grandes argentinos dieron su vida por el país. El pueblo peruano no olvida nunca esas cosas. Que viva la Argentina, lo mejor para usted, lo mejor para la Argentina. Y tenemos que salir de esta maldita pandemia y llegar a situaciones de lo mejor, tanto para ustedes como para nosotros. Muchas Muchísimas gracias.